Capítulo 30. El acontecimiento de Talamanca. El primer mes en Costa Rica lo empleó en las gestiones para la adquisición de los terrenos. La familia de Andrea se había movido y obtuvieron un buen precio por las tierras. La mayor parte pertenecían a nativos bribri que no pusieron la mínima traba. Solo una parcela importante en manos de un holandés les ponía serios inconvenientes ya que no deseaban vender. Julián tampoco estaba dispuesto a pagar un precio más elevado, pues sería injusto con los nativos. Y tasar todas las tierras se disparaba del presupuesto ya que, aunque importante, no llegaba ni al 10% del total de las tierras a adquirir. Por fin, faltando escasos días para la Semana Santa, antes de la llegada de Andrea de sus vacaciones, en compañía del abuelo, quien había estado negociando, se acercaron a la propiedad. El permiso correspondiente y fueron invitados a sentarse en una mesa del pórtico. Un matrimonio anciano les atendió. Les informaron que aquella propiedad se la querían dejar a su hija y yerno. Eran ellos los que debían decidir si se desprendían de la propiedad. En esas fechas se encontraban en Costa Rica de vacaciones. A su regreso de Guanacaste, donde habían ido a pasar unos días con unos amigos, se pondrían en contacto y tratarían directamente con ellos. Si los convencían no había el menor problema. Agradecieron la amabilidad prestada y les dejaron el celular del abuelo de Andrea, regresando a la finca. Luego junto al abuelo fue recorriendo las propiedades que estaban prácticamente adquiridas. El registro de las propiedades las realizaba el banco con el que trabajaba en Costa Rica. Era una gran extensión de terreno y descubrió lugares que hasta la fecha no había visitado. De todas las parcelas la que más le agradaba era la de los holandeses. Más próxima a la cala y la más alejada de la carretera. Luego estaba anclada en la mayor espesura de la selva. Para visionar la casa uno debía adentrarse hasta casi toparse con ella. De una sola planta, pero en su centro se elevaba una torre de donde se divisaba prácticamente toda la bahía. Si conseguía adquirir esa parcela con seguridad, pondría el despacho en la torre. Regresó a la cabaña muy satisfecho con la adquisición de los terrenos y esperaba con impaciencia la llamada de la familia holandesa. Tanto Julián como Andrea, a petición de su padre, consintieron en la construcción de una nueva cabaña próxima a la de la familia, donde se instaló su padre junto a la madre de Roberto y su tropa. Ahora la cabaña la utilizaban Julián, Maureen y Andrea cuando se desplazaba de vacaciones. Precisamente esa mañana llegaba de España, para disfrutar de 2 semanas. Desplazándose padre y abuelo a Limón en el coche para recoger a su pequeña. Julián les iba a acompañar, pero la llamada telefónica de los holandeses a su regreso de Guanacaste le retuvo para entrevistarse con los hijos del matrimonio holandés. Fue a abandonar la cabaña padre e hijo con destino a Limón, cuando paseando por la playa se aproximó para realizar la visita y tratar de convencer al matrimonio. Al entrar en la propiedad, una bella mujer se quedó quieta en el pórtico tratando de reconocer al intruso, pero como no era capaz y su padre pasaba en esos momentos por la habitación contigua al pórtico, llamó su atención para preguntar si conocía al visitante. De inmediato lo reconoció y le explicó que era el español que deseaba adquirir la propiedad. Ella no tenía ningún inconveniente en desprenderse de ella, pues sus padres eran ya muy mayores y desde hacía tiempo deseaban regresar a Holanda para terminar ahí sus días. Su esposo los había perdido hacía escasamente 2 semanas y le agradaba descansar por aquel rincón del mundo para desconectar un poco del estrés, y era precisamente él quien deseaba conservar aquella propiedad. Padre e hija recibieron al visitante con su exquisita amabilidad y los 3 se sentaron en la mesa instalada en el pórtico. La señora de la casa había sido alertada, ofreciendo unos refrescos de fruta en una jarra al que le acompañaban en la bandeja unos vasos. La joven se disculpó alegando que iba en busca de su esposo. Fue salir por el umbral de la puerta y los dos se quedaron petrificados. Aquel español que pretendía comprar la parcela no era ni más ni menos que la pareja de su hermana, del que tanto había oído hablar y del que hacía escasamente 2 meses estuvo en San Sebastián acompañado a sus padres para cumplir la petición de su hermana. Se abrazaron, mientras unas lágrimas recorrían sus cansados rostros. El resto de la familia permanecía expectante aguardando las oportunas explicaciones. Sentados en torno a la mesa, mientras ingerían los refrescos de frutas, fueron aclarando el encuentro.
Lamentó la muerte de sus padres, asegurando su cuñado que Dios los había mantenido con vida para cumplir con el último deseo de Anki, y una vez realizado el señor decidió llevárselos junto a su hija para esperarlos en la eternidad. No dudaba que desde arriba los estaría contemplando. Aquel hombre quiso tranquilizar a Julián. Si Ellen, su esposa, y sus padres quieren venderla, no pondré ningún inconveniente. A otra persona le aseguro que nunca lo hubiera hecho. Pero usted es de la familia. Agradeció todas sus atenciones y les confesó que su casa la tendrían a su disposición siempre que desearan pasar una temporada por Costa Rica. Quedaron en solucionar todos los trámites durante la semana y volvió a insistir que podían quedarse todo el tiempo que lo desearan después de la firma de la propiedad. Les invitó a comer en su cabaña y el joven matrimonio aceptó encantado, mientras que los padres se quedaron en casa. Ellen, solicitando en primer lugar disculpas, se lanzó a preguntar sobre la hermana de su marido y pareja de Julián, a la que no llegó a conocer. Al observar unas lágrimas en aquel hombre, volvió a disculparse, pero le tranquilizó. No solo estaban en su derecho de preguntar, sino que él no tenía el menor problema de contestar. Pero siempre que se hablaba del tema le costaba reprimir sus lagrimales. La primera pregunta hizo referencia a que, según las informaciones que le había llegado, aunque compartieron 6 meses sus vidas, tenían entendido que no se casaron. Les confesó que estaban en lo cierto, pero fue su hermana la que se negó a perder más tiempo en preparativos o en tonterías. No hacía falta ningún tipo de papel para sellar su amor. Siempre comentaba: el Señor sabe muy bien que nos queremos, pues fue quien lo dispuso al principio de la creación, al igual que es consciente que será eterno. Volvieron a la carga. Comprendía la curiosidad del joven matrimonio, pues ni siquiera llegaron a conocer a Anki. Todas las afirmaciones que recibieron sobre aquella hermana y su pareja sentimental eran ciertas de principio a fin. El joven llegó a mostrarle su falta de credibilidad en algunas afirmaciones realizadas por sus padres. Durante ese breve paseo por la playa llegaron a comprender y asimilar la calidad de aquel personaje con quien compartían paseo y conversación. Al llegar a la cabaña todo estaba revolucionado, Andrea había llegado y toda la familia acudió a saludarle. Presentó al matrimonio y confirmó la adquisición de la propiedad. La pareja de holandeses se maravillaba del afecto que todos profesaban por aquel viejo profesor. Habían comido y Andrea conversaba con Ellen, dando un paseo por la playa para rebajar la suculenta comida ingerida en aquel almuerzo. Mientras que los varones en una mesa del pórtico conversando sobre los bribris. El holandés era historiador, y se había interesado en el estudio de los nativos de Centroamérica. En concreto había estudiado a un clan pequeño por su número, los Malecus, instalados principalmente por el centro norte del país. El anfitrión había leído cosas sobre aquellos nativos y con la colaboración del anciano Bribri mantuvieron una conversación no solamente entretenida sino interesante y que les entusiasmó. Mientras en la playa la conversación andaba por otros derroteros. Había observado a Andrea y su comportamiento con Julián, parecía más hija de aquel personaje que del que le presentaron como tal. En el transcurso de la charla lo comentó. Pensé que eras hija de Julián. Sonrió. No era así. Pero le aseguró que trataba de casarse con él. Las confesiones de Andrea a aquella extranjera comenzaron ya sin freno. Le comentó que guardaba una fidelidad casi enfermiza hacia la que hubiera sido su cuñada. No podía creer aquella historia. 40 años de castidad en un hombre con aquella presencia, a pesar de sus años y especialmente con esa belleza interior, se lo debían comer las mujeres en su juventud. Bueno, yo me lo comería ahora y dentro de 20 años. Sonrieron ante el comentario para proseguir el paseo. Iba anocheciendo, la oscuridad se apoderaba de la luz. De pronto, llegó a asustar a su compañera, se desprendió de sus ropas y se lanzó al agua para sentir el roce de las aguas acariciando su cuerpo mientras le proponía a su invitada lanzarse al agua. Se quedó por unos instantes indecisa, pero reaccionó de inmediato y le acompañó en su locura. Nadaron por espacio de unos 20 minutos y cuando vieron a su padre, a su esposo y a Julián que andaban buscándoles, salieron del agua resguardándose un poco entre la maleza. Acoplaron la ropa a sus cuerpos impregnados de arena, agua y sal, para recibir a los caballeros con algo más de decencia. Mientras las risas y los comentarios se repartían entre las nuevas amigas.
Se despidieron y al llegar a casa, fueron directas a la ducha para ponerse otra ropa, y la empapada de agua y arena la depositaron en la cesta de la ropa sucia. Habían quedado esa noche en acudir a Maxim en Manzanillo, también conocían el famoso restaurante y allí se encontraron para cenar. Durante esa semana y el resto se realizó el papeleo y transferencias monetarias para la adquisición de la finca. Antes del regreso de Andrea a sus estudios, la cala les pertenecía. Si bien la familia holandesa no dejaría la propiedad hasta finalizar ese verano. Pues así lo acordaron con Julián, al haber quedado toda la familia en pasar el mes de agosto en Costa Rica con la intención de realizar una gran fiesta a los abuelos que la iban a abandonar tras cerca de 25 años instalados desde su jubilación. Ese octubre los dos ancianos llegarían a los 90. Aunque dedicó, principalmente por las noches, 2 o 3 horas de estudio, Andrea pasó unas vacaciones inolvidables. Trataba de no separarse de Julián, pero este procuraba que Roberto y Maureen la movieran para salir por ahí. Hasta consiguió que se perdieran los tres por Guanacaste unos días en un hotel de Sámara en el Pacífico Norte. En concreto en la península de Nicoya. Él aprovechó esos días para perderse por la península de Osa en el Pacífico Sur. Tenía tantas cosas que intercambiar con el Usecor que se presentó en sus dominios. Fueron 3 días con 2 noches y pudo recrearse en la serenidad, en la meditación, en el descanso. En captar toda la sabiduría de aquel personaje que le proporcionaba esa serenidad, esa paz, que necesitaba para llegar, cuando el Señor quisiera, a reencontrarse con su amor. Allí la magia era especial, las 2 noches ella se le presentó en sus sueños y compartieron esas horas en la fantasía, en la realidad, en el embrujo, en el deseo, en la irrealidad. Pero al fin y al cabo le veía, le tocaba, le abrazaba y sobre todas las cosas le regalaba ese premio Nobel que depositaba en sus labios. O entraban en el paraíso al enredar sus cuerpos con el traje de gala del nacimiento, compartiendo caricias, mimos, calores, pasiones. ¿Para qué le voy a contar? Todo el que ha amado lo podrá sentir si lo revive en su imaginación y con esas sensaciones lo describirá mejor que yo. No se lo explicaba muy bien, pero compartió con aquel sabio el legado de su amada. Y tras la lectura de uno de esos documentos se pasaban horas desmenuzándolo, extrayendo toda la poesía, toda la pasión, todo el amor que aquellas cuartillas guardaban, reflejo de aquel amor entre esos dos seres que en dimensiones diferentes seguían unidos para la eternidad. Llevaban un buen rato con uno de los documentos cuando el sabio le comentó, una de las palabras que ustedes utilizan para la integración de otras culturas. Tolerancia me molesta profundamente. Permanecía en absoluto silencio, con todos sus sentidos en alerta, para captar cualquier gesto, cualquier sonido, movimiento o lo que fuera del personaje. Era una universidad viviente. Una pausa que proporcionaba toda la expectativa posible y prosiguió confesando que esa palabra le ponía a uno por encima del otro. Como si los europeos en su ingenuidad de considerarlos iguales, su cultura, sus tradiciones, su educación especialmente, implícitamente se colocaban en un plano superior. De nuevo esa pausa para asentar las ideas en su oyente. Esta se alargó algo más y cuando se decidía a comentar, se le adelantó. Explicando que a los bribris les gustaba hablar de comprensión. Eso ponía a ambos en un mismo nivel, comprendiendo a la otra persona. Luego podrías o no compartir esas formas, esas ideas, esas actitudes, pero la mera comprensión del otro los hacía iguales. Ese era el camino a seguir en la educación. En muchas ocasiones los términos gramaticales llegan a marcar ese límite. Aquel comentario dio mucho que hablar entre los dos personajes. Disfrutando de los análisis, pero especialmente de la conexión entre ambos. Estaba claro que en algunos aspectos no se bajaba del burro, lo entendía pero no lo compartía. La cultura, las tradiciones marcan mucho el comportamiento de las personas. En eso estaba de acuerdo el personaje, pero también añadió que la persona equilibrada, generosa, entregada, dispuesta a ayudar al que fuese, sin mirar posición social, raza, religión, esa persona se podía dar en cualquier cultura, en cualquier religión y en cualquier rincón del mundo, e incluso en cualquier período de la humanidad. Al regreso de su tercer día se encontró con los 3 jóvenes que llegaban de su escapada, coincidiendo al mismo tiempo para entrar en la parcela de la cabaña.
El día previo a la partida de Andrea de nuevo a los estudios en la facultad, se perdieron por el complejo deportivo de Talamanca, donde ultimaron el campeonato a celebrar por todos los clanes y tribus de Costa Rica. Durante el mes de mayo y junio se celebraría en las diferentes reservas y cantones donde se ubicaban los nativos, mientras que los que se clasificaran acudirían al complejo deportivo de Talamanca para disputar las finales nacionales. En el despacho de Julián se encontraba el abuelo de Andrea, ultimando el número de equipos de cada tribu, con conexiones telefónicas y vía internet. La presencia de su hijo durante largos periodos le permitió dedicarse a colaborar con Julián, su pueblo y otros nativos del país para la organización de aquel gran acontecimiento deportivo-cultural. Esa nueva ocupación le rejuveneció. Cuando Julián entró por la puerta, aquel anciano le confesó que tenía ultimado todo prácticamente y que no había mandado ya la información definitiva hasta que no lo viera él. Se enfadó. Aquí nadie decidía nada y todos decidían todo. Miró la planificación presentada por el abuelo de Andrea por educación, pero aceptó todo cuanto había elaborado. De inmediato, tanto Andrea, como Maureen y Roberto comenzaron a diseñar con el ordenador los carteles anunciadores de tal acontecimiento. 4 iban a ser las sedes preliminares. Con una previsión aproximada de 240 participantes. A ello debían sumar unos 60 auxiliares educadores. Mientras que en la fase final reuniría a un centenar de participantes y entre 30 y 40 auxiliares educadores. Mientras los jóvenes confeccionaban carteles anunciadores, fechas y horas, Julián contactaba con su cuñado para el envío de 300 equipaciones del Real Madrid y otras tantas del Barcelona. Quería obsequiar a cada participante con una camiseta de cada equipo con el nombre y la firma del jugador preferido de cada niño. Para ello ya se había encargado el abuelo de confeccionar una lista, que Julián remitió a su cuñado. La primera en celebrarse sería a inicios de mayo, en San Rafael de Guatuso. Se jugaría un torneo de 4 equipos, uno de indígenas Guatuso o Malecus, otro de Quitinirrisios y los otros 2 no indígenas completarían esa primera jornada. Pero los equipos que acudirían a Talamanca en julio serían los indígenas. Un total de 60 muchachos y muchachas, pues no estaba cerrado al sexo, la única condición, no sobrepasar los 12 años, aconsejando que el margen de edad no bajara de los 9. La segunda sede se organizaría la tercera semana de mayo en la localidad de Buenos Aires, donde los Barrucas y los Terrabós participaban con un equipo cada tribu, que junto con 2 equipos no indígenas completarían la sede. Solo los equipos indígenas participarían en julio en el Centro Deportivo de Talamanca. Otros 60 muchachos y muchachas competirán en aquella nueva serie y solo 30 los nativos irían a la fase nacional. La tercera sede en Ciudad Nelly. La primera semana de junio estaba destinada a realizar la competición con 4 equipos, 60 nuevos jugadores, de ellos 3 equipos pertenecían a la tribu de los Guaimes y 1 a la de Bocotás, reforzados por algunos jugadores Gaimes, pues esta tribu solo contaba con 8 jugadores. La última sede sería en el complejo deportivo de Talamanca. En la segunda semana de junio competirían 4 equipos de los Cabecares, otros 60, clasificándose uno para la fase final. En esta misma sede, pero la tercera semana de junio, competirían otros 4 equipos, 60 jugadores de los Bribri, dando por finalizada la fase previa. Luego los 8 equipos disputarían la gran concentración final en el complejo deportivo de Talamanca. Ese mismo día se enviaba a todas las series los carteles anunciadores de cada una de las sedes junto al de la fase final, donde las fotos de los jugadores del Barcelona y el Madrid aparecían anunciando el trofeo y su presencia en el mismo.